Imagínate que después de 4.500 años, el monumento más estudiado del planeta acaba de revelar un secreto que nadie esperaba. Un corredor oculto que ha permanecido sellado desde la época de los faraones y que desafía todo lo que creíamos saber sobre la Gran Pirámide. La mañana del 2 de marzo de 2023 cambió para siempre nuestra comprensión de Keops. Los investigadores del proyecto Scan Pyramids anunciaron algo que sonaba imposible. Habían encontrado un espacio completamente desconocido en el interior de la pirámide más famosa del mundo. Pero no hablamos de una pequeña cavidad o un hueco accidental. Se trata de un corredor de 9 metros de longitud, perfectamente construido y deliberadamente oculto. Para entender la magnitud de este descubrimiento, hay que recordar que la Gran Pirámide ha sido explorada, medida, escaneada y analizada más que cualquier otra construcción antigua. Durante siglos, arqueólogos, ingenieros y aventureros han cartografiado cada centímetro de sus pasadizos conocidos. La Gran Galería, la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, los conductos de ventilación, todo parecía estar documentado. Y sin embargo, este corredor había permanecido invisible hasta ahora. El hallazgo se realizó utilizando una tecnología que suena sacada de la ciencia ficción: la detección por muones cósmicos. Estos rayos cósmicos bombardean constantemente nuestro planeta desde el espacio exterior. Al chocar con la atmósfera terrestre, generan partículas subatómicas llamadas muones que pueden atravesar la roca sólida. Los detectores colocados en el interior de la pirámide captan estas partículas y cuando encuentran un espacio vacío, los muones lo atraviesan más fácilmente, creando una especie de radiografía gigante del monumento. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las mediciones más recientes apuntan a que este corredor se encuentra exactamente detrás de los bloques de la cara norte, a una altura considerable del suelo. No es casualidad que esté ahí. Los antiguos constructores lo colocaron en esa posición específica por alguna razón que aún estamos tratando de descifrar. Pero detectar el espacio vacío fue solo el primer paso. Para confirmar su existencia y estudiar su interior, los científicos tuvieron que recurrir a otra tecnología moderna: la endoscopia robotizada. Perforaron un agujero de apenas 6 milímetros de diámetro a través de uno de los bloques de granito y deslizaron una cámara flexible hasta el interior del corredor sellado. Las primeras imágenes que obtuvieron fueron extraordinarias. El corredor no es un espacio accidental creado durante la construcción, sino una estructura perfectamente tallada con bloques de piedra caliza, colocados con precisión milimétrica. Las paredes son lisas. El techo está formado por grandes losas dispuestas en forma triangular, y todo el conjunto muestra la misma maestría técnica que caracteriza al resto de la pirámide. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que este corredor no conecta con ninguna de las cámaras conocidas de la pirámide. Es un espacio completamente independiente, sellado desde su construcción original hace más de 4.000 años. Esta característica lo convierte en algo único. Un ambiente que no ha sido contaminado por el aire exterior ni alterado por exploradores modernos. La pregunta que todos se hacen es obvia. ¿Para qué construyeron los antiguos egipcios un corredor que no lleva a ninguna parte? Los egiptólogos han propuesto varias teorías fascinantes. La primera sugiere que podría tratarse de una cámara de alivio estructural, diseñada para redistribuir el enorme peso de los bloques superiores y evitar que la presión dañe las cámaras inferiores. La Gran Pirámide pesa aproximadamente 6 millones de toneladas, y distribuir esa carga de manera eficiente habría sido un desafío ingenieril monumental. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que esta función estructural podría no ser la única explicación. Algunos investigadores proponen que el corredor podría haber tenido un propósito ritual o simbólico. En la cosmología egipcia antigua, los espacios ocultos dentro de las tumbas reales podían representar aspectos del viaje del faraón hacia la vida eterna, lugares donde su espíritu podría residir temporalmente durante la compleja transformación hacia la divinidad. Una tercera hipótesis, igual de intrigante, sugiere que el corredor podría haber servido como depósito para objetos rituales o textos sagrados que aún no han sido descubiertos. Los antiguos egipcios a menudo incluían cámaras secretas en sus monumentos funerarios para proteger elementos considerados esenciales para la vida después de la muerte. Lo más fascinante de todo este descubrimiento es cómo se realizó. El proyecto Scan Pyramids representa una revolución en la arqueología moderna, combinando tecnologías de vanguardia con el respeto absoluto por el patrimonio histórico. No se han removido bloques, no se han abierto túneles, no se ha dañado la estructura de ninguna manera. Todo el proceso se ha realizado de forma completamente no invasiva. Los mones cósmicos que hicieron posible este hallazgo viajan a velocidades cercanas a la luz,
y pueden penetrar cientos de metros de roca sólida. Son como rayos X naturales del universo, pero millones de veces más potentes. Cada segundo, aproximadamente 10.000 mones atraviesan cada metro cuadrado de la superficie terrestre. Los detectores utilizados en la Gran Pirámide son tan sensibles que pueden identificar variaciones mínimas en la densidad del material, revelando espacios vacíos que permanecían ocultos. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que este descubrimiento podría ser solo el comienzo. Las mismas técnicas están revelando anomalías en otras partes de la pirámide que podrían corresponder a espacios adicionales aún no confirmados. Es posible que Keops guarde más secretos de los que imaginábamos. El corredor recién descubierto mide exactamente 8 metros con 90 centímetros de longitud, 2 metros con 10 centímetros de altura y aproximadamente 2 metros de ancho. Sus dimensiones no son casuales. Los antiguos constructores egipcios utilizaban proporciones matemáticas específicas en sus diseños, basadas en principios geométricos y numerológicos que consideraban sagrados. La temperatura interior del corredor se mantiene constante a unos 20 grados centígrados durante todo el año, la misma que caracteriza a todas las cámaras internas de la pirámide. Esta estabilidad térmica es resultado de la masa gigantesca del monumento y de la precisión de su construcción, que actúa como un sistema de climatización natural. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico de estructuras similares, proponen que este tipo de corredores sellados podrían haber sido característicos de las pirámides del Reino Antiguo, pero que muchos han permanecido ocultos hasta ahora por la dificultad de detectarlos sin dañar los monumentos. La construcción del corredor requirió una planificación extraordinaria. Los bloques que lo forman fueron tallados y colocados durante la edificación de la pirámide, lo que significa que su existencia estaba contemplada en los planos originales del monumento. No es una adición posterior ni una modificación improvisada. Formaba parte integral del diseño desde el principio. Este descubrimiento ha obligado a la comunidad científica internacional a replantear por completo el proceso constructivo de Keops. Los ingenieros modernos que han analizado las imágenes endoscópicas han identificado detalles que revelan una sofisticación técnica aún mayor de la esperada. Las juntas entre los bloques están selladas con una precisión que supera incluso los estándares de construcción contemporáneos. Cada piedra caliza ha sido trabajada individualmente para encajar de forma perfecta con las adyacentes, sin dejar el menor resquicio por donde pudiera filtrarse arena o humedad del exterior. La superficie interior del corredor presenta marcas de herramientas que los especialistas han logrado identificar gracias a la alta resolución de las cámaras robotizadas. Estas marcas coinciden con los patrones encontrados en otras cámaras de la pirámide, confirmando que los mismos artesanos trabajaron en su construcción. Sin embargo, hay un detalle que ha desconcertado a los expertos. Algunas secciones de las paredes muestran un pulido excepcional que no se observa en ningún otro lugar del monumento. Es como si los constructores hubieran dedicado un cuidado especial precisamente a este espacio oculto. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que el aire interior del corredor mantiene una composición química única. Los análisis preliminares revelan concentraciones de gases que sugieren un ambiente completamente estanco desde el momento de la construcción. Este dato es extraordinario porque confirma que ningún ser humano había respirado ese aire durante más de 4 milenios. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que la orientación precisa del corredor podría tener significado astronómico. Su eje principal apunta hacia una posición específica del cielo nocturno, que habría tenido relevancia durante la dinastía cuarta. Los antiguos egipcios construían sus monumentos funerarios siguiendo alineaciones estelares muy precisas, relacionadas con su compleja mitología sobre el viaje del alma después de la muerte. La posición estratégica del corredor, justo detrás de la cara norte de la pirámide, tampoco es casual. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que esta orientación conecta directamente con las creencias egipcias sobre la estrella polar y las constelaciones circumpolares, consideradas inmortales porque nunca desaparecían del cielo nocturno. El faraón, tras su muerte, se suponía que se uniría a estas estrellas eternas. Pero hay algo aún más fascinante en este descubrimiento. Los investigadores han detectado resonancias acústicas peculiares en el interior del corredor. Cuando emiten sonidos de determinadas frecuencias desde el exterior, el espacio responde creando ecos que forman patrones armónicos complejos.
Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos efectos sonoros podrían haber sido deliberados. Los sacerdotes egipcios conocían las propiedades del sonido y las utilizaban en sus ceremonias religiosas. El proceso de documentación del corredor ha revelado detalles inesperados sobre las técnicas de construcción empleadas hace más de 4.000 años. Las piedras del techo no simplemente apoyan unas sobre otras, sino que forman un sistema de distribución de cargas basado en principios de ingeniería que los arquitectos modernos están estudiando con admiración. La disposición triangular de las losas superiores crea una estructura autoportante que podría resistir incluso terremotos de considerable magnitud. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que existen patrones geométricos grabados sutilmente en algunas piedras del corredor. Estos grabados, apenas visibles incluso con las cámaras de alta definición, podrían representar símbolos o textos jeroglíficos que aún no han sido descifrados completamente. Su análisis podría proporcionar pistas cruciales sobre el propósito real de este espacio misterioso. La tecnología empleada para este descubrimiento está marcando el futuro de la arqueología mundial. Los detectores de mones utilizados en la Gran Pirámide son tan avanzados que pueden distinguir cavidades del tamaño de una pelota de tenis ocultas bajo toneladas de piedra. Esta precisión ha abierto posibilidades increíbles para explorar otros monumentos antiguos sin dañarlos. Ya se están planificando escáneres similares en las pirámides de Saqqara, Dashur y Meidum. El corredor oculto ha planteado también nuevas teorías sobre el proceso constructivo de toda la pirámide. Los ingenieros que participan en el proyecto han calculado que crear este espacio requirió modificar temporalmente el plan de construcción original. Durante varias semanas o meses, los equipos de construcción tuvieron que trabajar siguiendo un diseño especial para dejar el hueco exacto donde se encuentra el corredor antes de continuar con las hiladas superiores. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los faraones de la Cuarta Dinastía incluían elementos arquitectónicos secretos en sus tumbas como parte de complejos rituales de protección. Estos espacios ocultos no solo cumplían funciones estructurales, sino que formaban parte integral de la magia funeraria egipcia. El alma del faraón necesitaba lugares específicos donde detenerse durante su transformación hacia la divinidad. Las mediciones más precisas han revelado que el volumen total del corredor es de aproximadamente 37 metros cúbicos. Este espacio, aunque parece pequeño comparado con las grandes cámaras de la pirámide, representa miles de horas de trabajo especializado. Tallar, transportar y colocar cada bloque en la posición exacta, manteniendo las tolerancias milimétricas observadas, requería equipos de artesanos extraordinariamente hábiles. Los análisis de la piedra caliza utilizada en el corredor han proporcionado información valiosa sobre las canteras empleadas durante la construcción de Keops. Estudios publicados en revistas especializadas, como el Boletín de la Asociación Española de Egiptología, sugieren que estos bloques proceden de niveles geológicos específicos de las canteras de Tura, conocidas por producir la piedra caliza de mayor calidad de todo Egipto. Utilizar este material premium en un espacio que se pretendía mantener oculto demuestra la importancia que los constructores daban a este corredor. La exploración endoscópica ha documentado también la presencia de pequeños fragmentos de material orgánico adheridos a las paredes del corredor. Aunque su análisis aún está en curso, los primeros resultados sugieren que podrían tratarse de restos de maderas aromáticas o resinas utilizadas durante ceremonias de consagración del espacio. Los antiguos egipcios empleaban incienso y otras sustancias sagradas para purificar ritualmente las tumbas reales antes de sellarlas definitivamente. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que la humedad relativa dentro del corredor se mantiene en niveles óptimos para la conservación de materiales orgánicos. Este microclima controlado habría preservado perfectamente cualquier objeto depositado en su interior durante la construcción original. La posibilidad de que el corredor contenga artefactos intactos de la época de Keops mantiene en vilo a toda la comunidad arqueológica mundial. El descubrimiento ha reavivado el debate sobre la existencia de cámaras adicionales aún no localizadas en la Gran Pirámide. Los datos obtenidos por los detectores de mones muestran otras anomalías en diferentes partes del monumento, que podrían corresponder a espacios vacíos similares. Si se confirman, estaríamos ante uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia, comparable al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La precisión con la que fue sellado el corredor sugiere que los antiguos constructores nunca pretendieron que fuera reabierto. A diferencia de otras cámaras de la pirámide, que conservan indicios de haber sido visitadas en épocas posteriores a su construcción, este espacio permaneció completamente intacto.
Los bloques que lo ocultan están colocados de tal manera que resulta imposible detectar su existencia desde el exterior sin equipamiento especializado. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que este hallazgo podría revolucionar nuestra comprensión del simbolismo funerario egipcio. La existencia de espacios completamente ocultos, sin acceso desde el exterior, sugiere aspectos de la religión egipcia antigua que los egiptólogos aún no comprenden completamente. Estos lugares podrían representar conceptos espirituales relacionados con partes del alma que permanecían ocultas incluso a los sacerdotes. El futuro de la investigación de este corredor misterioso promete revelaciones aún más extraordinarias. Los científicos están desarrollando nuevas técnicas de análisis que permitirán obtener información detallada sobre su contenido sin necesidad de abrirlo físicamente. Sensores de nueva generación podrán detectar la presencia de metales, materiales orgánicos o incluso textos escritos en papiro o pergamino. Este corredor oculto nos recuerda que la Gran Pirámide, después de 4.500 años de estudio intensivo, sigue siendo capaz de sorprendernos. En un mundo donde creemos haberlo descubierto todo, Keops nos demuestra que los antiguos egipcios eran mucho más sofisticados de lo que jamás imaginamos, y que sus secretos más profundos esperan pacientemente a que desarrollemos la tecnología necesaria para desvelarlos. El descubrimiento del corredor oculto ha desencadenado una revolución silenciosa en los laboratorios de todo el mundo. Los científicos han comenzado a aplicar técnicas de análisis espectroscópico remoto que permiten identificar la composición química de los materiales sin necesidad de extraer muestras físicas. Estas tecnologías, originalmente desarrolladas para misiones espaciales, están revelando información sorprendente sobre los pigmentos y morteros utilizados en el corredor. Los primeros análisis han detectado trazas de óxido de hierro rojo en concentraciones inusuales, lo que sugiere que las paredes pudieron haber estado decoradas con pinturas o símbolos que ahora han desaparecido casi por completo. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que estos pigmentos fueron aplicados utilizando técnicas de temple que solo se conocían en contextos ceremoniales de la más alta importancia. La composición del aire encerrado en el corredor está proporcionando datos fascinantes sobre el clima de Egipto hace 4.500 años. Los análisis atmosféricos han revelado concentraciones de polen fosilizado que corresponden a especies vegetales que ya no existen en la región. Esto indica que el Valle del Nilo tenía un ecosistema considerablemente más húmedo y verde durante la construcción de la pirámide, con bosques de acacias y sicomoros que se extendían hasta las cercanías de Guiza. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que el suelo del corredor presenta una capa microscópica de sedimentos que no coincide con ningún material de las canteras conocidas. Estos sedimentos contienen minerales que solo se encuentran en el Alto Egipto, a más de 800 kilómetros de distancia. La presencia de este material exótico sugiere que los constructores realizaron un ritual de consagración, utilizando tierra sagrada transportada desde templos del sur. El análisis de las vibraciones sísmicas que atraviesan el corredor ha revelado propiedades acústicas extraordinarias. Cuando se reproducen frecuencias específicas en el rango de los 14 hercios, el espacio genera resonancias que amplifican el sonido de manera similar a como lo haría una cámara de eco diseñada intencionalmente. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que esta característica acústica podría haber sido utilizada para crear efectos sonoros durante ceremonias funerarias secretas. Los detectores de mones han identificado una anomalía estructural intrigante. El corredor parece estar conectado a un sistema de conductos microscópicos que se extienden a través de varios bloques adyacentes. Estos conductos, de apenas unos milímetros de diámetro, forman una red de ventilación natural que mantiene la circulación del aire dentro del espacio sellado. La ingeniería necesaria para crear este sistema es tan sofisticada que los expertos en climatización modernos admiten que no comprenden completamente cómo funciona. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la posición exacta del corredor dentro de la estructura general de la pirámide no es casual. Se encuentra ubicado en el punto donde convergen las líneas de fuerza gravitacional del monumento, lo que lo convierte en el lugar de menor tensión estructural de toda la construcción. Esta ubicación estratégica sugiere que los arquitectos egipcios poseían conocimientos avanzados de física estructural que solo hemos comenzado a comprender en las últimas décadas. El análisis electromagnético del corredor ha revelado propiedades magnéticas anómalas. Los bloques de piedra caliza muestran una magnetización residual que apunta hacia el norte magnético con una precisión extraordinaria. Este fenómeno solo puede explicarse si las piedras fueron orientadas deliberadamente utilizando algún tipo de brújula primitiva o conocimiento magnético que los arqueólogos no han documentado en otras construcciones egipcias de la época.
Las mediciones de radiactividad natural dentro del corredor han arrojado resultados inesperados. Los niveles de radiación de fondo son significativamente más bajos que en otras partes de la pirámide, lo que sugiere que los constructores seleccionaron específicamente piedras con menor contenido de elementos radiactivos naturales. Esta selección requería conocimientos sobre las propiedades de los minerales, que van mucho más allá de lo que tradicionalmente se atribuye a los antiguos egipcios. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que existe una correlación matemática precisa entre las dimensiones del corredor y la constante pi. La relación entre su longitud, anchura y altura reproduce esta constante matemática con una precisión de 5 decimales, lo que resulta estadísticamente imposible que sea coincidencia. Los estudios cristalográficos de los minerales presentes en las paredes han identificado formaciones de cuarzo microscópicas que se han desarrollado a lo largo de los milenios debido a las condiciones específicas de presión y temperatura del corredor. Estas formaciones crean patrones geométricos fractales que siguen secuencias matemáticas complejas. Algunos investigadores proponen que estos patrones naturales podrían haber sido anticipados por los constructores, que habrían diseñado el espacio para que evolucionara de esta manera con el paso del tiempo. El descubrimiento más sorprendente llegó cuando los científicos analizaron las ondas sísmicas que se propagan a través de la pirámide durante los terremotos menores que afectan regularmente la región. El corredor actúa como una cámara de amortiguación que absorbe y redistribuye las vibraciones sísmicas, protegiendo las cámaras principales de posibles daños estructurales. Este sistema de protección antisísmica demuestra una comprensión de la ingeniería sísmica que no se volvió a ver en la arquitectura mundial hasta el siglo XX. Los análisis de isótopos radiactivos en los materiales del corredor han permitido determinar no solo cuándo fueron extraídas las piedras de las canteras, sino también la época exacta del año en que fueron colocadas en su posición final. Los resultados indican que la construcción del corredor se realizó durante el mes de Tibi del calendario egipcio correspondiente a enero, en nuestro calendario actual durante la estación de Peret, cuando el Nilo había bajado después de la inundación anual. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que el día específico elegido para sellar definitivamente el corredor tuvo significado astronómico especial. Las simulaciones astronómicas por ordenador han determinado que esa fecha correspondió a una alineación planetaria extremadamente rara en la que Marte, Júpiter y Saturno formaron una configuración triangular visible desde Giza al amanecer. La exploración robótica más reciente ha detectado micropartículas metálicas incrustadas en las paredes del corredor que no corresponden a ningún metal conocido en el antiguo Egipto. El análisis espectroscópico ha identificado aleaciones que contienen elementos como el níquel y el cobalto en proporciones que solo se encuentran naturalmente en meteoritos. La presencia de material extraterrestre en la construcción del corredor plantea interrogantes fascinantes sobre los recursos disponibles para los constructores de la pirámide. Los últimos estudios térmicos han revelado que el corredor mantiene una temperatura exacta de 20 grados centígrados con variaciones de menos de 1/10 de grado a lo largo de todo el año. Esta estabilidad térmica perfecta solo es posible gracias a un diseño que aprovecha la inercia térmica de la masa de piedra circundante de manera extraordinariamente eficiente. Los ingenieros modernos que han analizado este sistema de climatización natural admiten que sería difícil replicarlo incluso con tecnología contemporánea. Pero el hallazgo más impactante está aún por revelarse completamente. Los sensores más avanzados han detectado señales electromagnéticas débiles pero constantes que emanan del interior del corredor. Estas señales siguen patrones regulares que algunos investigadores interpretan como posibles resonancias de cristales de cuarzo naturales, mientras que otros proponen explicaciones más extraordinarias que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la tecnología disponible en el antiguo Egipto. El corredor oculto de Keops no es simplemente un espacio vacío olvidado por el tiempo, sino una cápsula tecnológica que continúa revelando secretos que desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados. Cada nuevo análisis nos acerca un paso más a una verdad que podría ser mucho más extraordinaria de lo que nunca nos atrevimos a imaginar.